Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Esta mañana tocaremos el tema de desarrollo infantil y nos complace contar con la visita del doctor Luis Enrique González Gómez. Bienvenido a Voces de Cambio, doctor Luis Enrique. Usted es médico general por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo en su Facultad de Ciencias Médicas y también cuenta con la especialidad en pediatría por el Hospital Infantil de Morelia. Es también director del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana de Michoacán. Pues doctor Luis Enrique, nos complace mucho contar con su presencia y discutir un tema que bueno, creo que es de interés para toda la familia, el conocer cómo se lleva a cabo el desarrollo de nuestros niños. Y tal vez, bueno, podríamos iniciar esta breve entrevista preguntándonos ¿cómo es que se desarrolla el niño? Usted me comentaba un poco antes, fuera de cámara, que en el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana de Michoacán había un interés en estudiar el desarrollo principalmente del mes de nacido a un día antes de los 5 años, ¿no? Entonces, bueno, yo me cuestionaba en por qué justamente en esta etapa era cuando había un principal interés en el desarrollo infantil. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, hablar de desarrollo infantil no es algo tan sencillo. Hablar de desarrollo infantil implica muchos factores. Actualmente vemos que el desarrollo infantil tiene que ver con educación, con una buena nutrición, con una buena escolaridad y obviamente que cumpla con lo que debe cumplir en su desarrollo de acuerdo a la edad que tiene. Fíjate que esto del desarrollo es algo que siempre se ha visto. Nosotros como pediatras de repente tenemos en nuestra consulta diaria pues la revisión del niño, que un niño de cierta edad vaya cumpliendo con los logros que debe de cumplir dependiendo de su edad. Por ejemplo, el niño a los 8 meses pues se debe de sentar, ¿no? El niño al año pues podría ya caminar. Entonces, todo esto se vigila normalmente en la consulta médica pediátrica. Sin embargo, se está desarrollando un programa a nivel nacional que tiene que ver con el desarrollo infantil. Se encontró una herramienta hecha para niños mexicanos, más que nada dirigida para médicos de primer nivel de atención, es decir, el médico que se encuentra en los módulos de salud, el médico que se encuentra en los centros de salud, que quizá no tienen el mismo entrenamiento pediátrico, que bueno, muchos médicos son muy buenos en estas áreas, pero definitivamente el tener un entrenamiento específico sobre el desarrollo del niño implica algo un poco más. Entonces se diseñó una herramienta a nivel nacional por la doctora Snash, que luego ya el Hospital Infantil de México ya verificó y validó. Entonces esta prueba es una prueba muy sencilla que se hace dependiendo de la edad del niño. Estas pruebas primero se toma en cuenta la edad del niño. En la edad del niño se elige qué prueba debe hacerse de acuerdo a su edad y se ve que cumpla con todos los hitos del desarrollo que debe de cumplir. Entonces, esta prueba es un tamizaje, es decir, buscamos en un grupo de niños sanos, un grupo de niños que quizá puedan estar enfermos, que no tienen una enfermedad como tal detectada, pero que puede tener un problema. Entonces, se hace la prueba y se semaforiza, ahí nos va a dar un resultado. Si cumple con algunas cosas o si no las cumple. Y este resultado nos lo semaforiza como verde, que es un desarrollo completamente normal y es un niño que requiere de vigilancia nada más en su consulta habitual. Un amarillo que tiene riesgo de rezago en el desarrollo, es decir, hay algunos hitos del desarrollo que no está completamente desarrollando y que muchos tienen que ver con los estilos de crianza de la familia. Y la familia es algo muy importante, que ahorita ya hablaremos sobre ese aspecto. Entonces, estos niños que tienen rezago se consideran amarillo. Y viene un factor que es el riesgo de retraso en el desarrollo. Y ahí estriba la importancia de esta estrategia. Es identificar a los niños que tienen riesgo de retraso en el desarrollo para que su atención sea lo más pronta y expedita posible. Es decir, detectamos al niño e intervenimos inmediatamente con lo que debemos hacer para que este niño logre, si no alcanzar lo que viene sus necesidades de su organismo de alcanzar, llevarlo al máximo desarrollo posible. Y aquí viene algo bien importante.
¿Por qué atender a estos niños? Normalmente el cerebro nace, o cada uno de nosotros nacemos con 100.000 millones de neuronas, que son las células cerebrales. Estas células cerebrales, para que puedan tener un buen desarrollo, se interconectan entre cada una de ellas para lograr todo lo que se necesita. El 80% de estas conexiones nerviosas se dan en los 2 primeros años de vida, incluyendo el embarazo. Entonces, un niño que no tiene una buena estimulación, obviamente no va a lograr estas conexiones. Y muchas neuronas mueren, que se llama muerte celular programada. Entonces, las neuronas que no logran esta conexión mueren, por lo tanto, el niño no va a tener un buen desarrollo. ¿Y qué pasa con un niño que no tiene un buen desarrollo? Pues es un niño que quizá vaya a tener dificultades para el aprendizaje o no pueda tener un buen desarrollo escolar. Si este niño no tiene un buen desarrollo escolar, obviamente, probablemente no termine una carrera. Si no termina una carrera, obviamente sus ingresos que va a tener cuando sea adulto no van a ser los adecuados para poder tener una vida un nivel de vida un poco mejor. Entonces todo viene escalándose. Yo siempre platico que esta es una de las mejores apuestas que he conocido a los programas de atención a los niños. ¿Por qué? Porque se apuesta al verdadero cambio que puede haber quizá en 20 años. No, quizá no nos toque verlo a nosotros, pero si logramos encajar todos estos programas en desarrollo infantil con una buena nutrición, con una buena desarrollo infantil, con una buena escolaridad, vamos a tener una sociedad seguramente mucho mejor dentro de algunos 20 años. De hecho, se ha detectado en los programas en atenciones a los niños y en el desarrollo de los países que cerca del 20% de los ingresos de un niño que no se desarrolló bien tienen que ver en el Producto Interno Bruto. O sea, un niño una persona adulta está perdiendo el 20% de lo que pudo haber ganado si hubiera tenido un buen desarrollo. Lo que implica obviamente que el país también se retrase en ese Producto Interno Bruto y no tengamos mejores ingresos a nivel social. Muy interesante. Doctor, ¿y cuál es el papel que juega la nutrición en lo particular en el desarrollo del niño? Bueno, la nutrición es un factor importante porque permite al organismo estar en equilibrio. Un paciente que tiene déficit de hierro, por ejemplo, no tiene una buena oxigenación, no tiene un buen desarrollo de todas sus células y por lo tanto no va a tener tampoco un estado homogéneo para poder continuar creciendo. Y al no crecer no gana en masa, pero también muchas células pueden tener afección y por lo tanto no va a tener un buen desarrollo. Entonces, un niño desnutrido se ha visto que también sus células cerebrales también tienen una implicación y por lo tanto no van a tener ese desarrollo. Entonces el niño necesita estar en equilibrio en todos estos aspectos que ya habíamos mencionado, ¿no? La nutrición es fundamental. De hecho, un niño desnutrido se puede ver a simple vista cómo es un niño que está decaído, es un niño que no juega, es un niño que quizá le cuesta trabajo inclusive relacionarse con más niños porque no se siente bien. Es un niño que no tiene fuerza, no tiene energía, menos va a poder ir a la escuela para poder aprender. O si va a ir, va a tener un aprovechamiento escolar muy deficiente, ¿no? Comentaba usted en un principio sobre esta prueba, la prueba de tamiz o de tamizaje. Se llama prueba EDI. Prueba EDI. Evaluación del desarrollo infantil. ¿En qué consiste? ¿Cómo es que se logra determinar el posible desarrollo? Me parece muy interesante ese aspecto, que se pueda inclusive predecir a cierto nivel las posibilidades de desarrollo del niño. ¿Cómo se pueden identificar? Ok. Esta prueba, ya lo decía al principio, nosotros primero que nada establecemos la edad del niño. Por decir, hay un esquema pequeño en donde sacamos la fecha en que lo estamos evaluando y la fecha de nacimiento. Eso nos va a dar una edad y la sacamos en meses. De acuerdo a esos meses de edad que nos sale, nosotros tenemos 14 grupos o 14 pruebas diferentes que vamos a tomar la edad que salió y la vamos a meter a ver en qué grupo cabe. Cada uno de estos 14 grupos tiene hitos o ítems diferentes de acuerdo a las edades. Por decir, el grupo 3 que vendría siendo los 4 meses, más o menos. Este grupo se hacen las pruebas valorando lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, el lenguaje, lo social, la comunicación. Y también se hace una exploración neurológica, es decir, evaluamos al niño si su cabecita está más grande, si su cabecita está más chica, y depende de eso va a salir el resultado que ya mencionábamos.
Si el niño tiene alteraciones en algunas áreas, puede salir, te digo, amarillo, o puede salir rojo, o puede salir verde, si todas las áreas se encuentran bien desarrolladas. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta aquí el niño que es prematuro. El niño prematuro que no consiguió el embarazo hasta las 40 semanas la mamá, si nace a las 36 tenemos que hacer un ajuste de edad. Es decir, si el niño, de acuerdo a lo que sacamos por la edad corregida, no cumple con el mes de edad, no le podemos aplicar esta prueba hasta que cumpla el mes después de las 40 semanas. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro esto? O sea, un niño prematuro hasta que cumple un mes de vida, pero un mes de vida tomando en cuenta que debería haber nacido a las 40 semanas. ¿Sí? Entonces, también de ahí sacamos la edad y cada grupo nos va a dar diferentes valoraciones. Cada prueba es diferente para cada una de las edades que tienen los niños. Entonces, nosotros evaluamos, hay también señales de alerta y también tenemos que ver los factores de riesgo biológico, es decir, si la mamá durante el embarazo tuvo amenaza de aborto, si la mamá durante el embarazo desarrolló alguna infección, cómo fue el embarazo también se toma en cuenta para valorar cómo va a estar este niño. Y también nos da algunas puntuaciones. Interesante. Justo en este último punto, quería yo hacer una pregunta que seguramente puede ser del interés de nuestro auditorio, porque, digamos, el padre de familia o la madre de familia en casa a veces pues va identificando ciertas acciones o cierto desarrollo de su hijo, pero en muchas ocasiones no puede identificar cuando algo va mal, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los aspectos tales más fundamentales que el padre de familia o la madre de familia en casa puede identificar para poder discernir si es necesario llevar al bebé a una consulta o algo está mal en su desarrollo o cuando no lo es así? Fíjate, es muy, muy buena y muy interesante pregunta. Normalmente, casi siempre comparamos a los niños, ¿no? Oye, es que el niño de mi vecina ya se sienta y tiene la misma edad y el mío todavía no. Puede ser un factor de decir, ay caray, que para eso sería la prueba específicamente, ¿no? O sea, podemos ver, ok, no se sienta, pero a lo mejor está dentro de la edad, pero la prueba nos va a dar eso. Pero si la mamá nota que el niño no se sienta y el vecino o el de la sobrino o el otro niño sí lo hace, pues a lo mejor puede decir, algo está pasando. Si el niño, por ejemplo, a los 3 años no avisa todavía del baño o como que ya avisaba, no avisaba, como que tiene una regresión en lo que ya había logrado y ahora no lo logra, si no tiene un buen lenguaje, si no se puede expresar bien, si el niño le cuesta trabajo socializar con otros niños, si el niño no puede tomar objetos o no se puede sentar o la cabecita todavía la tiene un poco caída, esos son puntos obviamente ya gruesos que pues, fácilmente a lo mejor cualquier persona lo podría detectar estando fuera del círculo familiar. Porque a veces la familia pues ve al niño y no le ve ninguna alteración hasta que lo compara con otro grupo de niños. Entonces, a dónde iba lo siguiente. Existen edades obligatorias para hacer la prueba. Es decir, ¿cuándo tenemos que hacer la prueba? Idealmente cuando el niño tenga un mes de edad, cuando el niño tenga 6 meses de edad, cuando tenga, ahora se está viendo si a los 12 meses de edad también se pone como edad obligatoria, a las 36 meses de edad, el otro viene siendo a las 42 y el otro a las 59. Quizá me equivoque un poquito con las edades, pero a donde quiero llegar es a que existen edades en las que es importante hacer la prueba para detectar los problemas. Y detectarlos significa es darnos cuenta que el niño tiene problemas, pero también atenderlos. No nada más es decir, pues el niño no habla, pues ya sabemos que no habla, pero no hacemos nada, ¿no? Entonces, detectamos que tiene problema y actuamos. ¿Cómo actuamos? Con estimulación temprana o terapia del lenguaje, o hacemos estudios buscando que tenga algún problema físico o algún problema anatómico o algún otro problema. El chiste es que no se nos vaya ningún niño con algún problema que no logre hacer que el niño tenga un buen desarrollo cerebral. Y bueno, un desarrollo global, básicamente. Dentro de estas actividades que en particular nos ha mencionado, algunas de ellas se pueden llevar a cabo en el Centro Regional de Desarrollo Infantil y de Estimulación Temprana de Michoacán. Miren, la estrategia parte así. Nosotros somos financiados, este centro se creó derivado del programa Prospera. ¿Por qué Prospera? Bueno, Prospera apuesta a que atender a los niños más vulnerables, a los niños que no tienen una
un desarrollo económico en la familia adecuado. Son los niños que más necesitan. Entonces Prospera financia todo este programa. Nuestro enfoque principal en el programa es atender a ese grupo de niños, atender al grupo más vulnerable. Sin embargo, en la población abierta que no tiene seguridad social o los pacientes del Seguro Popular, todos ellos tienen un centro de salud de responsabilidad en todo el estado, o sea, en las 8 jurisdicciones del estado, cada uno de ellos en su centro de salud tiene una responsabilidad. Por lo tanto, ellos tienen que acudir a su centro de salud, solicitar que les hagan la prueba EDI se llama, y de acuerdo al resultado, si el niño sale en rojo, generalmente nos lo canalizan a nuestro centro. Obviamente las poblaciones más cercanas a Morelia. Las poblaciones que están en las jurisdicciones se atienden, cuando sale el resultado, los canalizan a los hospitales de cada uno, o el hospital más cercano donde se le pueda dar la atención, porque aquí partimos en 2 grupos. Los pacientes que salen en rojo los partimos en menores de 16 meses y mayores de 16 meses. Los menores de 16 meses se canalizan al área de pediatría porque lo tiene que evaluar un pediatra para verificar que exista o no algún problema en su desarrollo que sea orgánico, alguna causa orgánica. A los mayores de 16 meses los evalúa el psicólogo y le hace una prueba que se llama prueba Battelle. Esta prueba Battelle tiene como resultados también una puntuación. Derivado de esa puntuación podemos establecer si el niño tiene un desarrollo normal o si realmente tiene un retraso global en el desarrollo, o si el niño inclusive puede ser superdotado, ¿no? Esa nos da una evaluación. Pero también, si sale alterado, nos orienta a algún diagnóstico. Ellos como psicólogos no hacen un diagnóstico médico, hacen un diagnóstico psicológico y en base a la prueba Battelle. Esta prueba Battelle ya nos dice, no, pues sabes que este niño creemos que requiere de tal o cual terapia, ¿no? Terapia de lenguaje o terapia por psicología o requiere valoración por pediatría. Entonces estos niños ya después de hacer la prueba Battelle ya van con un diagnóstico preestablecido con el pediatra y el pediatra necesariamente, si es necesario, lo canalizaría a las diferentes subespecialidades, ya sea neurología, ya sea oftalmología, ya sea otorrino o audiología o cualquiera de las especialidades que requiera. Pero así lo partimos. Pero los rojos o los pacientes que salen en rojo, en teoría deberíamos atenderlos nosotros en el centro. Los amarillos y los rojos. Los amarillos generalmente se ha visto que son niños que con estimulación temprana y una buena estimulación en ese sentido, logran a los 3 meses prácticamente convertirse en verdes. Pero si hacemos una prueba y sale en amarillo, tendremos que hacer una prueba a los 3 meses. Vuelve a salir en amarillo, se convierte en rojo. Y por lo tanto tendríamos que hacer toda la evaluación del niño con riesgo de retraso en el desarrollo. ¿Sí quedó más o menos claro? Entonces nuestro centro es un centro de referencia. Nosotros no atendemos pacientes directamente de la población que acudan a nuestras unidades para hacer la prueba. No, la prueba generalmente la hacemos en el primer nivel. Algunas pruebas sí las hacemos en nuestro centro, pero cuando llega el paciente esporádicamente o que nos piden en algún centro que como que tienen duda, la hacemos nosotros. Pero todo deriva de la estrategia en el primer nivel de atención, en los módulos de salud, en sus centros de salud. Por lo tanto, es ideal que todas las personas que estén interesadas, sobre todo que no tengan una seguridad social de IMSS o ISSSTE, acudan a los centros de salud de su correspondencia para que sean atendidos y evaluados en este sentido. Pues doctor Luis Enrique González Gómez, ha sido un placer que nos acompañe esta mañana en Voces de Cambio de Michoacán. Agradecemos mucho su presencia y bueno, hemos aprendido un poco más sobre el desarrollo infantil. Muchas gracias a usted que nos escucha y nos ve a través de Cambio de Michoacán. Muchas gracias por su atención. Voces de Cambio.